enviarles en esta tarde a el hermano jesuita Wenceslao Soto Artuñedo, que muy amablemente vino desde la ciudad de Roma, pues a presentarnos a nosotros los jesuitas, que en este año estamos celebrando los 100 años de haber erigido la provincia colombiana. Septiembre, luego en el texto del padre Leo Koski, de erección de la provincia, y luego se hace efectivo el 8 de diciembre de 1924, es decir, son 100 años. El hermano jesuita Wenceslao nació en Morales, Jaén, en 1955, e ingresó en la Compañía de Jesús en 1983. En Granada cursó el bachiller en teología y la licencia en psicología 1977-1983. Y posteriormente en Málaga obtuvo el grado de doctor en historia en junio del 2000 con la tesis La Compañía de Jesús en la Málaga Moderna, que obtuvo la calificación sobresaliente con laude por universidad. Su campo profesional ha sido la docencia y la orientación psicopedagógica en centros de formación del profesorado, educación secundaria y formación profesional, que desarrolló de 1983 a 1988 en Úbeda, Jaén, y en Málaga de 1989 a 2004. En 2004 fue nombrado socio del provincial de la provincia jesuita Bética, Andalucía, de la Compañía de Jesús, y en 2014 secretario de la nueva provincia de España y director de sus archivos, especialmente del Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, Madrid. Fue designado por el Padre General como miembro de la Congregación General 35 en el 2008. Desde el 2019 vive en Roma y trabaja en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús, en Arce, como archivero e investigador. Como historiador ha investigado especialmente sobre temas relacionados con la historia de la Compañía de Jesús y psicopedagogía. El número de sus publicaciones, ponencias en congresos, libros, capítulos de libros, artículos y otras colaboraciones suma algo más de 140, siendo algunas de las últimas Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767, con Borja Medina, que se fue publicada en Sevilla en el 2014. Y, pues ya lo he dicho, tiene un sinnúmero de obras. Wenceslao, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, por darnos a nosotros, ilustrarnos sobre la provincia de Castilla, la provincia de Castilla Madre, que es la que da origen pues, a todas estas provincias, entre ellos, pues a la provincia colombiana Esperna. Bienvenido y pues te damos una cordial bienvenida. Gracias. Bien, queridos amigos, muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias y agradezco, por supuesto, la presentación tan amistosa que ha hecho el padre Jorge Saucedo, a quien agradezco la oportunidad que me brindó de participar en esta celebración o conmemoración del centenario de la provincia de Colombia. Para mí sería un atrevimiento venir del otro lado del Atlántico para hablarles de su historia. Entonces no voy a hablar de su historia, les voy a hablar de la historia de su madre española, es decir, la provincia jesuítica de Castilla, y para eso sí me siento más competente y más habilitado. Trataré de desarrollar, por un lado, el sentido de centralidad en cuanto a importancia y al mismo tiempo el sentido de productividad de esta provincia de Castilla, de la que han nacido tantas entidades que en un momento dado se emanciparon de la madre provincia de Castilla, ya sea en sentido estricto en cuanto a que dependían directamente de ella o en sentido largo, en cuanto a que dependían indirectamente de ella. Por eso a veces me referiré a la totalidad de España, que a medida del contenido va referido a la provincia de Castilla, pero a veces me referiré a la provincia de España porque no es fácil separar
se podría hacer, pero es costoso separar qué jesuitas pertenecían a Castilla o a las otras provincias de España. Por lo tanto, haré un recorrido histórico que muestra la tendencia centrífuga de Castilla, tanto en la antigua compañía, antes de la supresión, como en la compañía restaurada, después de 1814. Y sobre todo, de los muchos datos que se podrían revisar, yo me referiré sobre todo a datos de tipo demográfico y geográfico, de tipo globales, aunque de modo sintético. Sé que no es fácil tener una conferencia o hablar con datos así de tantas fechas y tantos números. He procurado hacerlo lo más didáctico posible, pero a pesar de eso, les pido paciencia, y al manejar tantas fechas y datos, es probable que se me haya colado algún error. Eso le pido también comprensión. Para evitar ser tachado de chauvinista, debo decir que quien les habla no es castellano, soy andaluz. Y ya conocen el dicho de matriz de Asturias, que dice: España es Asturias, lo demás es terreno conquistado, acudiendo al origen de Castilla en la batalla de Covadonga, donde empieza la reconquista. Pues Andalucía es una de esas tierras reconquistadas y repobladas por Asturias y Castilla, una de las partes de la Asturias del sur que tiene su idiosincrasia propia, aunque no excluyente. Para ello, seguiré el siguiente esquema. Una introducción, el concepto de Castilla, la provincia de jesuitas de Castilla en la antigua compañía, la geografía jesuítica americana en la antigua compañía, el trasvase de jesuitas castellanos o españoles a las Indias, tanto a las Indias portuguesas como a las Indias hispanas. Después damos el salto a la compañía contemporánea, comenzando por la provincia de España en el convulso siglo XIX. Cómo nace en ese convulso siglo la provincia de Castilla y la prole que genera. Después veremos la progresiva emancipación de esa prole y acabaremos con un apéndice viendo jesuitas sobresalientes de la provincia de Castilla, algo que a mí me sorprendió cuando constaté preparando esta cosa. Bien, Castilla tiene un contenido, está cargada de contenido muy especial para toda España. La tierra de Castillos, llamada por ello Castilla, tiene su origen en la reconquista y en la ocupación de los territorios dominados por los invasores islámicos en España desde el año 711, lo que significaba en su comienzo la restauración de la monarquía hispano-visigota. Así, los monarcas de los reinos hispánicos de León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, que nace con la herencia de Alfonso VI, se consideraban legítimos sucesores de los visigodos, aunque el rey castellano se atribuía la preeminencia por la herencia astur-leonesa, que se daba directamente al rey de Castilla, que es una de las reconquistas. Esta historia hace de Castilla un término expansivo con límites cambiantes que puede aludir a distintas realidades. Por ejemplo, al condado de Castilla, que probablemente empezó en el año 932 como un área geográfica del Reino de León, puede aludir al Reino de Castilla, que se separa de León en el año 1065, puede aludir a la corona de Castilla, que en unión con que cuando se une Castilla y León de 1230 a 1715, y que después de anexionar el Reino de Granada y el Reino de Navarra, junto con la corona de Aragón, da comienzo a la España moderna, digamos. Incluso tras la construcción del Estado de Autonomías en la España contemporánea en 1978, dos de las autonomías llevan el nombre de Castilla: Castilla-León y Castilla-La Mancha. Castilla-León es Castilla la Vieja, que se llamaba antes, y Castilla-La Mancha. Y en general, Castilla incluso se usa para referir pues, toda la meseta central. Como ven, es un término muy habitual en España, desde Castilla, aunque muy polimorfo.
El nombre de Castilla tiene por todo ello una fuerte carga simbólica. Los pensadores y literatos de la generación del 98, que en España es una generación muy importante porque es cuando el declive internacional de España, cuando se le acaban todas las colonias de España, empieza el declive de España y esa generación donde piensa el concepto de España. Y en ese contexto cobra sentido el de Castilla. Castilla llega a ser como una suerte de esencia de España. Después ha sido desarrollado el término como cargado de identidad para los propios castellanos y por otro lado de otredad para los nacionalismos periféricos. Castilla identifica a los propios castellanos e identifica a los que no son o no se sienten tan castellanos como nuestros queridos catalanes. También forma parte Castilla de dichos populares. Hay un dicho que ancha es Castilla y vaga el rey. Esto alude a durante el periodo de la Reconquista, cuando se ampliaba la zona de influencia cristiana, pues quedaba un territorio inmenso para repoblar y daba muchísimas facilidades. A quien quisiera ir a repoblar daba muchas tierras, pues ahí viene ancha es Castilla, más grande, y además paga el rey, que es quien nos da las tierras. Hay otra versión más breve que viene de la misma, que es ancha es Castilla. Pero esta, cuando se dice en España, sí, tú ves por ahí que ancha es Castilla, quiere decir que no hay límite para hacer lo que uno quiere, como una tierra sin ley. En ese sentido va también lo de ancha es Castilla. Denota, por lo tanto, una intención sarcástica y condenatoria que significa que se puede hacer lo que se quiera porque nadie te va a controlar. Antonio de Machado, uno de los poetas que ha inspirado este lema, con una intención más noble, dedica uno de sus poemas con este título, Ancho es Castilla, a cantar las glorias de esta región española. Y finalmente el filósofo Ortega y Gasset, antiguo alumno del Colegio de los Jesuitas de Málaga, también en su libro La España invertebrada glosa el título y lo desarrolla un poco. Dice: Castilla es ancha y plana como el pecho de un banano. Otras tierras, en cambio, están hechas con valles angostos y redondos collados, como el pecho de un hombre. Después de esta introducción, pasamos probablemente a la provincia jesuita de Castilla. Jesuitamente, Castilla ha sido la denominación de una de las provincias que han conformado la geografía jesuítica en España, pero en distintas épocas ha tenido distintas geografías. En todas ellas se observa como una centralidad. Todas las divisiones de provincias de España empiezan por Castilla. O sea, en un sentido de centralidad en todos los tiempos. Y de productividad, porque al ser la primera, de ella van desgajándose las sucesivas. Por lo tanto, podemos llamarla la provincia madre, incluso la provincia abuela, como veremos después. Ignacio de Loyola, bueno, la provincia de España se creó en 1547, pero Ignacio de Loyola decidió en 1552 la partición en dos grandes provincias, la provincia de Castilla y la provincia de Aragón, requedando los dos grandes reinos, el de Castilla y el de Aragón. Y hubo una nueva división en 1553 que encargó San Ignacio al padre Jerónimo Nadal, que estaba en España promulgando las constituciones o la borrador de las constituciones, y le escribió una carta en la que decía, hablando de las nuevas provincias que tenía que crear: una será del reino de Aragón, Valencia y Cataluña; otra de Castilla la Vieja y el reino de Toledo; otra la de Andalucía, a la cual se ayuntará, si os pareciere, Salamanca, y lo que se hiciere en Extremadura y Granada. O sea, el proyecto de San Ignacio era que al principio la provincia bética tomara todo Extremadura, también Salamanca. Después, al reunirse los provinciales para hacer el reparto, vieron que no era práctico gobernar desde Sevilla, que estaría la curia de la provincia,
no era práctico gobernar ni Salamanca ni Extremadura, y quedó, como vemos ahí, en ese mapa. Todavía hubo una última modificación, que luego Nadal vino a España en el año 1562 y dividió la grande provincia de Castilla en dos, Castilla y Toledo. Entonces ya tenemos una primera, o sea, desde la provincia de Aragón y Castilla tenemos una hija de Castilla, es la Bética, y otra hija de Castilla es Toledo. Ya vemos una primera colectividad. Unus non sufficit orbis. Esta es una leyenda que acompaña a esta ilustración que vemos del libro Primi Seculi Societatis Jesu, impreso para conmemorar, no sin modestia, el primer centenario de la Compañía de Jesús, porque cuenta todas las glorias del primer centenario. Eso ya anuncia que el carácter misionero de la compañía, que un mundo no basta, pero tenían que ocupar todo el mundo que conocían, incluso un segundo si fuese posible. Así, la asistencia de España comprendía España, la península, menos Portugal, y además en la América Hispana y Filipinas. En la Florida hubo jesuitas desde 1566 al 72, y con el desarrollo posterior se crearon hasta 6 provincias en América, más la de Filipinas, todas formando parte de la asistencia de España. Pero ninguna de ellas dependiendo directamente de Castilla. Esto es una diferencia con respecto a la historia contemporánea. En la antigua compañía, la primera provincia que se crea en América es la de Perú, y de Perú surge toda la América, no desde Castilla. Esto es un grabado muy interesante, hecho en 1762. Es un árbol que muestra toda la compañía. Las ramas grandes son asistencias, las ramas pequeñas son provincias, y cada hoja es un colegio o una casa. Se puede ampliar, yo la imagen que tengo tiene el Charson, que se puede ampliar y leer el nombre de cada una de las casas. Y es muy interesante porque si ven la provincia o la asistencia de Portugal, ya está quebrada la hoja de la rama, porque en 1759 los estaban sido expulsados de Brasil y Portugal. Y la rama de Francia, que cae hacia la mitad, está ya mellada, porque en ese año, 1762, el Parlamento estaba discutiendo qué hacer con los jesuitas, y finalmente decidió disolver. Aquí tenemos la provincia de la asistencia de España en América, con las fechas de creación. La primera fue México, evidentemente, que cubría gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, y el resto era Perú. De Perú sale Paraguay, que se crea en 1604, pero no se ha certificado o efectivo hasta 1607. Al principio incorpora Chile, y por eso la primera congregación de Paraguay en 1607 se celebró en Santiago de Chile. El primero que no era parte de gobernar con los Andes por medio, y Chile pasó a depender directamente de Perú hasta que se independizó. Y después se separó la provincia del Nuevo Reino de Granada y Quito, y después la provincia de Quito. Si bien archivísticamente en nuestro archivo de Roma no se separó Quito, sino toda la documentación de Quito está incluida dentro del Nuevo Reino de Granada. Y la provincia de Filipinas, que surgió en 1605 de la provincia de México, de la viceprovincia de México. Vamos a ver ahora, vista esa geografía, vamos a ver un poco de demografía, el trasvase de jesuitas castellanos españoles a los que hemos dicho que no hubo una dependencia jurídica de provincias respecto de Castilla, pero sí veremos que hubo una dependencia de recursos, muchos recursos personales y económicos llegaron a América a través de la provincia de Castilla. Desde el principio, los jesuitas podían ir tanto a las Indias orientales de Portugal como a las Indias occidentales de Portugal y de España. Y el primero, como sabemos, fue San Francisco Javier, que saben que él fue a la India de Carambola, porque San Ignacio destinó a Simón Rodríguez y a Bobadilla. Pero Simón Rodríguez salió antes y llegó a Lisboa, y Bobadilla, el día que tenía que irse el embajador y no podía esperar
a Lisboa, Bobadilla se puso enfermo. Entonces San Ignacio, en un acto de desesperación, se fue a Javier, que era el secretario de la compañía, y le dijo que tengo este problema, quiero que mandar uno a la India y el que estaba destinado a Bobadilla está enfermo, y yo digo, ¿para aquí estoy yo? Y al día siguiente cogió en un atillo lo que pudo y se fue para Lisboa. Después el rey de Portugal le tuvo a Simón Rodríguez y finalmente el único que partió fue Francisco Javier. Rafael de Carambola fue milagroso por todo lo que sabemos que hizo, ¿no? Entonces, y desde entonces siguieron llegando jesuitas, pero el primer jesuita de la provincia de Castillo que siguió la vuelta de San Francisco Javier, el primer jesuita español, fue un tal Diego de Pantoja, que fue el primero que lo va a entrar en China, cumpliendo el sueño de San Francisco Javier. Después llegaron a China otros 44 jesuitas castellanos. En general, las provincias hispanas contribuyeron con 26 sujetos a toda la... y 11 fueron a la India y 15 a Brasil, incluidos los que fueron a la China. Por otro lado, el visitador Alessandro Batignano, en 1573, logró reunir otra nave para enviar un grupo de 40 jesuitas, que no fue fácil porque se oponían los jesuitas portugueses, pero él logró enviarlo como última expedición. No hubo más expediciones a las Indias Orientales. Hubo a lo mejor alguno que fue a nivel particular, pero no hubo expediciones como tal. Y los personajes pues eran personajes de primera. Aquí tenemos una selección de ellos, pero por ejemplo a la India fueron Antonio Montserrat, que estuvo misionando en el Gran Mogol, y este era hijo de un compañero de estudio de San Ignacio cuando estudiaba gramática en Barcelona. Partió la compañía en Portugal y acabó en la India. Pues estuvo por allí Alfonso Pacheco, Jerónimo Javier, Juan de Bustamante, que llevó la primera imprenta, etc. A Japón, pues ya hubo un hermano jesuita cordobés que fue compañero de San Francisco Javier, y después hubo otros como Bosco de Torres, el Beato Martín Granadino Baltasar de Torres, Pedro Gómez, que fue el primer teólogo que escribió un tratado de teología para japoneses en japonés. En China, como ya he dicho, el primero después de Francisco Javier fue Diego de Pantoja. A Etiopía fueron Andrés de Oviedo, que fue el primer rector del Colegio Universidad de Gandía, y Pedro Páez. Pedro Páez fue el que descubrió las fuentes del Nilo Azul, y la misión de Etiopía en la época dorada fue la suya, la de Pedro Páez, porque después enviaron a un intransigente que provocó la expulsión de los misioneros y acabó la misión de Etiopía. A Vietnam llegó Alexandre de Rhodes, que aunque era francés, era de origen español, era descendiente de una familia de judíos conversos que habían huido a Francia. Y a Corea, el jesuita que llegó era Gregorio de Céspedes, otro español castellano. Como ven, eran figuras muy representativas. También a Brasil llegaron jesuitas de primera categoría, uno de ellos San José de Anchieta, jesuita de Tenerife, que entró en la compañía en Coimbra, donde lo había mandado el padre a estudiar, y después pues, fue a Brasil y fundó ciudades como Río de Janeiro y otros, un gran personaje. Y además están los mártires de Tazacorte, que eran Ignacio de Acevedo, que fue a Roma, volvía para Brasil con permiso del general para reclutar voluntarios, y recorrió toda España y Portugal y reclutó 39 misioneros. Cuando llegaron a la isla de La Palma, los perseguía un hugonote y él, pues, quizá le faltó prudencia porque podía haber esperado, pero decidió salir a alta mar. En alta mar los capturaron y los mataron a todos, además de una forma muy cruel, porque algunos le cortó los brazos y los pies y lo echaban al mar. Por otra parte, la mayoría de estos jesuitas era la primera vez que veían el mar, no sabían nadar, por tanto ya estaban para ellos en un medio muy hostil y encima perseguidos por un hugonote calvinista, protestante, rabioso, como todos los católicos. Los pobres padecieron. Entre ellos iba un sobrino de Santa Teresa de Jesús,
que ella tuvo una visión en la que veía al grupo de mártires encabezado por su sobrino que entraba en el cielo. Ahora vamos a ver el trasvase de jesuitas castellanos a las Indias españolas, algo que nos llega más de cerca. Por lo que respecta a las Indias occidentales españolas, el envío comenzó con el generalato de Borja, porque antes el Consejo de Indias no permitía a otros religiosos griegos tradicionales, franciscanos, dominicos, agustinos y benedictinos. Pero ya cuando Francisco de Borja fue general, quizá por su personalidad muy cercana a la corte, incluso pidieron que fuesen los jesuitas. Así Borja organizó 7 expediciones, que ahí las tenemos, y después continuó Mercuriano, su sucesor, que organizó 9 expediciones, en total con unos 96 jesuitas. Las expediciones continuaron todo el tiempo hasta la expulsión de la compañía. Por ejemplo, entre las más numerosas, una, la de 1694, con 45 jesuitas, no todos españoles, algunos italianos y otros alemanes, y etc. Y tiene algunas de las más numerosas, 1735, con 56 jesuitas, etc. Hay que tener en cuenta que los jesuitas que iban a las Indias tenían que pedirlo al padre general, que era quien podía concederlo, en unas cartas que se llaman cartas intipete, que significa literalmente cartas que vienen las Indias, vienen las misiones. Y estas en nuestro archivo las tenemos coleccionadas aparte porque es una línea de investigación muy prolífica. Son unas cartas bellísimas en cuanto que expresan toda la generosidad de un joven jesuita que ha hecho los ejercicios espirituales y está motivado por la teología de la época, fuera de la iglesia, en la salvación. Entonces se ofrecen a las misiones porque no pueden soportar saber que mientras ellos están en sus ciudades cómodamente, hay miles de gente en África que están yendo al infierno porque van quienes hablan eso. Era según la teología de la época. Entonces son cartas realmente preciosas. Y muchos eran conscientes de que exponían su vida. Y de hecho muchos murieron misioneros. Pero no la exponían solo en el terreno de misión, sino que la exponían también en la travesía, porque había naufragios. Y de eso hubo, que tenemos algunos, de los naufragios que murieron casi todos los jesuitas. Hubo otro naufragio muy curioso, el de Pedro Bovero, que antes de ser jesuita naufragó y lo escribió y se ha reeditado el libro, y después dentro de la compañía y demás. O sea que era un heroísmo ser misionero, pero era una odisea llegar al punto de misión, ya sea por la ruta española, que era directamente atravesando el Atlántico, o la ruta portuguesa, que era bordeando todo África, que también era. Que también era peligroso. Bien, con esto. Hay historiadores que han estudiado las cifras globales. Hay uno de ellos, por ejemplo, Agustín Galán, que ha publicado las listas de los embarques de todos los jesuitas porque se conservan en el archivo de India. Él calcula algo menos que este investigador, que es Manuel Pacheco, un investigador del puerto de Santa María, pero la diferencia está en 30 sujetos. Manuel Pacheco dice, por sus estudios, que en total vinieron a América 3.229 jesuitas, de los cuales eran 2.500 españoles, la mayoría no eran castellanos, y a Filipinas 623 castellanos o que fue español. En total, de los 4.035 que él tiene contabilizados, son 3.133 jesuitas de España o Castilla y 902 europeos, porque son españoles. Como ven, son cifras realmente importantes. Estamos hablando de más de 4.000 sujetos que se ofrecieron para la misión. Pero además no solamente es significativo el número, sino la calidad. Ya Francisco de Borja enfatizó a un provincial diciéndole:
avísole que los que han de ir han de ser de los mejores que tenga en la provincia, de probada virtud, medianía en letras eran los estudios, y no le importaba que fuesen grandes científicos, que tuvieran suficiencia, pero sí de probada virtud, y salud suficiente para tal empresa, y que vaya con su consolación y gusto, y que no vayan a la fuerza, que lo hubieran pedido. O sea que al santo, el personaje como lo que tenemos abajo, San Pedro Clave, etc., de primera categoría en la misión. Así, con esta diversidad de orígenes se construyó el entramado humano de todos los misioneros que se expresa, cuya diversidad se expresa en este cuadro que está en la iglesia de San Pedro en Lima, donde es como en la gloria de las misiones de la compañía. Están todos los continentes representados, todos los grandes misioneros, los grandes santos de la compañía. Es el triunfo de la compañía dispersa por todo el mundo. Y ahí tenemos algunos nombres, pero estos grandes misioneros, desde Jerónimo del Portillo, que fue el primer provincial de Perú, Alonso de Barzano, que yo he estudiado mucho, Juan de la Plaza, que era discípulo de San Juan de Ávila, fue provincial y visitador en Perú y provincial y visitador en México, personaje de Trevorina. Diego de Torres Bollo, que fue el primer provincial de Paraguay, del que inició la revolución del Paraguay, repitiendo el modelo de la reducción o de la doctrina de Jules, donde él había sido superior. Y por lo tanto lo conocía mucho. Ese modelo fue el que triunfó en las reducciones del Paraguay, pero gracias al experimento que hicieron antes en Julio. San Juan del Castillo, San Alonso de Ríos, San Mártires de Paraguay o Brasil, porque murieron probablemente en Brasil, pero eran los mártires de Paraguay. San Pedro Claver, etc. José Villa, etc. Bien, esa es la antigua compañía. Después viene el gran trauma de la expulsión de España, primero de Brasil y Portugal, de España, la disolución en Francia, de España, de Nápoles, de Malta, y finalmente presionan al Papa para que suprima la compañía de Jesús en 1771. Después de estar 47 años suprimida, otro Papa la restaura en 1814. Y empieza otra nueva compañía, porque empieza prácticamente de cero. Por ejemplo, en España, antes de la supresión había 132 comunidades, colegios, escuelas y 2.500 jesuitas. Cuando la restauración, todos los colegios los habían perdido porque la corona los ocupó, los subastó, los vendió o los adjudicó a universidades, pero cuando la compañía se restauró solamente pudieron volver 112 jesuitas, el menor de 65 años y el mayor de 92. Y con esa miseria, entre comillas, humana, retoman lo poco que le pudieron dar, que le dieron, por ejemplo, solamente el Colegio Imperial de Madrid, el Noviciado de Sevilla y poco más. Así retoman, pero ahora veremos cómo la historia es mucho más dramática, porque fueron suprimidos en varias ocasiones posteriormente. O sea, la historia de la compañía restaurada es una historia muy dramática porque en parte nace restaurada, pero de la mano de gobiernos absolutistas. Y el siglo XIX en general en todo el mundo fue un siglo muy polémico, muy dialéctico, muy de doble partidismo entre absolutistas y liberales. Entonces, cuando llegaba un gobierno absolutista, acogía a los jesuitas. Cuando llegaba un gobierno liberal, acogía a los masones y expulsaba a los jesuitas. Y eso ocurrió, que ahí tenemos varios de los países donde fueron expulsados en distintos momentos. Y el hecho de combatir o perseguir a los jesuitas llegó como a incorporarse en el credo liberal. Era algo que, aunque no sabían qué había detrás de jesuitas, pero era una de las primeras cosas que tenían que hacer los liberales, era combatir a los jesuitas. Y se llega, por ejemplo, a expresiones incomprensibles como la del general Tadeo Monaga de Venezuela, que literalmente escribe en 1848. No había jesuitas entonces en Venezuela, pero dice: se declaran perjudiciales a los intereses de la República y como tales no serán admitidos en ella a los extranjeros de ambos sexos
pertenecientes a la Compañía de Jesús, cualquiera que sea la denominación que hayan tomado. Yo no sabía que ya entonces había Jesús. No, pero esto al menos que me indica que llega un momento que no saben que son los jesuitas. Los jesuitas llega a ser una abstracción peligrosa, pero no saben la realidad que hay dentro. Entonces supone que hay jesuitas, hombres y mujeres. O esta otra, cuando en general Mosquera, en la congregación granadina, la razón que da para no admitir a los jesuitas es porque tienen voto solemne de obediencia pasiva y por lo tanto no son personas libres para obrar. Es un arquetipo cuando nos pueden a los jesuitas, que es la obediencia militar, aquello de obrar como un cadáver, que no es verdad, porque se pasa de que no es verdad, pero hay gente que se creen mitos antijesuitas que propagó mucho la leyenda negra que nació sobre todo en el siglo XVIII, o la expresión de los jesuitas, y en la versión XIX tuvo un renacer enorme. Con todos estos ingredientes, y en España realmente fue un reto la restauración de la compañía. O sea, la compañía restaurada por el Papa en 1814 vuelve a España en 1815, pero vuelve a ser disuelta del 20 al 23. Vuelve el 23 hasta la muerte de Fernando VII, 1835, donde de nuevo vuelve a ser disuelta y ya no es restaurada en todo el siglo XIX. Solamente se ven ahí la línea del tiempo, los tramos en verde, es cuando tuvo la compañía plena legitimidad en España. El resto, en marrón, es cuando tuvo un reconocimiento parcial, porque en 1851 se firma el concordato que permite a la compañía volver parcialmente para servir a los obispos y dedicarse a un total determinado. Pero bueno, eso le da pie a los jesuitas. En todo el tiempo hubo jesuitas clandestinos o que permite volver y empezar a trabajar. Y bueno, y todavía hubo una última disolución ya en el siglo XX, en 1932 al 39, con la Segunda República. Entonces, como ven, no recobró la plena personalidad jurídica hasta 1902. Entonces los colegios que se fundaron antes idearon mecanismos como crear, por ejemplo, en el puerto de Santa María, una sociedad constructora del colegio compuesta por personas que eran los padres de los alumnos, cuando el colegio estuvo acabado, se lo alquilaron a los jesuitas y lo que pagaban de alquiler a los jesuitas, que venía de lo que pagaban los estudiantes, de los padres que eran los accionistas, pagaban esos alquileres y iban amortizando el colegio y al final acabaron con la propiedad. Eso lo hicieron para entonces. De hecho, ocurrió en 1868 la revolución y no pudieron incautar el colegio del puerto porque no estaba a nombre de la compañía. Sin embargo, sí incautaron por bueno. Eso sí estaba a nombre de la compañía. En esta circunstancia tan dura que hemos visto, ya empezó la compañía de España ahí fuera de su frontera. Para ello fue fundamental el lanzamiento que hizo de las misiones el padre general Rota en 1833, con una carta que tuvo mucha repercusión de Misionem Externorum Desiderio Spitando et Foendo, sobre el promover el deseo de misiones con los de fuera. Secundando el deseo de Gregorio XVI, el Papa, que antes había sido prefecto de propaganda civil, por lo tanto era muy sensible al mundo de las misiones. Fruto de esta carta, más de la mitad de los jesuitas existentes en aquel momento se ofrecieron para ir a misiones. Y eso es como las misiones es algo que está inserto en el DNA de los jesuitas, pero cuando hubo la posibilidad empezaron a pedir ir a las misiones. Hasta 1863, los jesuitas españoles formaban una sola provincia que abarcaba toda la península y además se le añadió la América, Filipinas y posesiones españolas en el Golfo de Guinea. En 1835, aquí en España, 238 jesuitas. Y algunas de las misiones comenzaron dependiendo de esta provincia de España,
que además, como había estado muy suelta en 1835, muchos de los que aprovecharon para irse a la misión, ya que en España siguieron, pero con dificultades. Por ejemplo, así fueron a Argentina en 1835. Roldán envió también una primera expedición a Colombia en 1844 a petición del gobierno colombiano, y cuando fueron expulsados de este país en 1850 se trasladaron a Guatemala y a Ecuador, a donde fueron en este último país también los expulsados de Guatemala en 1852. Después de unas negociaciones, suponemos, arduas entre el Estado español y la Santa Sede, se firmó el concordato al que ya he aludido antes en 1851, lo que permitía una vuelta parcial de la compañía que fue muy bien aprovechada. Siguiendo ese concordato, en 1852 el gobierno español restablecía la Compañía de Jesús en Filipinas y mandaba entregar, y también en Cuba, y mandaba entregar a la compañía el Colegio de Belén en La Habana. En 1856 se crea la misión del Golfo de Guinea y se le encomendaba también a los jesuitas, así como Puerto Rico 2 años más tarde. Ya ven las primeras misiones que se van creando todavía, dependientes de la provincia de España, porque no existía otra. Como consecuencia de estas disposiciones, salieron las primeras expediciones de jesuitas a Cuba en 1853, a Puerto Rico y Fernando Poo en 1858 y a Filipinas en 1859. Además, en Roma se fundó en 1858 el Colegio Pío Latinoamericano para ayudar a formar a misioneros de Agrero de América. La provincia de Castilla, en todo este contexto tan movido, fue creada por el padre Bex el 31 de julio de 1863. La provincia de Castilla y la nueva provincia de Aragón, cuyos territorios volvían a ser los de las antiguas coronas de Castilla y la corona de Aragón, pero ahora con añadidos, porque a la corona de Aragón le añadieron las Islas Canarias, Filipinas y Argentina-Chile, y a la de Castilla le añadieron Portugal, Fernando Poo, Antillas, Colombia, Perú y Bolivia hasta la frontera de México. Castilla, a partir de ahora, será protagonista en la península ibérica, además de la misión, donde dio a luz a otras provincias. Echamos una ojeada a la evolución demográfica de jesuitas de la provincia de Castilla, porque ya es muy indicativa. Aquí ven cómo hay una primera constatación, y es que el número de jesuitas no deja de crecer. A pesar de las circunstancias externas tampoco favorables, el número de vocaciones no deja de crecer y permanece la compañía. Y solamente decae cuando se separa alguna parte del territorio, porque claro, los jesuitas que estaban en ese territorio, que antes estaban adscritos a la provincia de Castilla, a partir de la segregación pertenecen al nuevo territorio. Así vemos como cuando se crea la provincia de Portugal y Toledo, decrece el número de jesuitas, y cuando se crea la provincia de León, que incluye la misión de Cuba, y también cuando se crea la de Colombia. Y lo mismo ocurre con el número de jesuitas en misión, que es la gráfica de abajo. Vemos que cae en los mismos momentos en los que cae el número global de los jesuitas. En cuanto al porcentaje de jesuitas misioneros, he tomado en consideración solamente el tiempo en que la provincia de Castilla se llama Castilla, porque a partir de 1948 de Castilla surge la Castilla Oriental y Castilla Occidental, con otros territorios ya no es equiparable la geografía. Pero en este periodo ven como al principio hay muchos jesuitas misioneros, porque coincide cuando en España estaba disuelta la compañía por la Revolución Gloriosa en 1868, y muchos fueron a Italia y otros a misiones. Y después sigue aumentando y decrece de nuevo cuando se crea la provincia de Colombia. Pero la media es casi 25%, es decir,
un gran porcentaje de jesuitas de la provincia eran misioneros, estaban trabajando en territorio de misión. Y eso es, como digo, indica lo grabado que estaba en la identidad más profunda de la compañía el sentido misionero. Hemos hablado de la Revolución del 68, se supera con la restauración canovista y al producirse esta restauración canovista con la vuelta de Alfonso XII al trono, las provincias españolas contaban con 1.400 sujetos. Y este desarrollo motivó que en junio de 1880 la provincia de Castilla, como vemos abajo, se separara entre Castilla y Toledo. Ya tenemos como una primera procreación de la provincia de Castilla, la provincia de Toledo. Además, dio también a luz a la provincia de Portugal, que hasta entonces era una misión también dependiente de la provincia de Castilla. Y Toledo quedó con las misiones de Ecuador, Perú, Bolivia, Puerto Rico y las Islas Canarias. Mientras que Castilla II, porque ya una geografía distinta de la anterior Castilla, quedó con poco más de 700 jesuitas, con el territorio que incluía Cuba, Centroamérica, Venezuela, Colombia y Fernando Poo, que es lo que representa este gráfico. En toda esta época de la restauración canovista, la compañía disfrutó de un periodo de paz y de tranquilidad, donde se pudieron desarrollar las grandes instituciones en España, como la Universidad de Deusto, la Universidad de Comilla, los grandes colegios como San Martín, etcétera, etcétera, por ese periodo de paz. Pero eso mismo propició que la provincia se subdividiera de nuevo. Y en 1918, Ledochowski desgajó de la provincia de Castilla a la de León y a ella le dio la misión de Cuba. Castilla III siguió con Colombia, Venezuela y Panamá y se incorporaron las Islas Canarias. Curioso cómo las Islas Canarias pasaron por todas las provincias de España. Hay que darle el mérito a la interculturalidad de las dependientes de Aragón hasta Castilla, pero que al final acabaron en la Bélgica. Y bueno, ya también se abrieron a las misiones lejanas, porque la provincia de Castilla quedó encargada de la misión de Yucú en China y la de León y la de Anquín, y además misioneros españoles, castellanos, trabajaron en las Islas Carolina y Mariana desde 1921. Como se ve, cómo se expande el territorio misional no solamente a América, sino también a Asia y el Pacífico. Y en 1924, finalmente, se independiza la provincia de Colombia. Y creo que esto merece un aplauso. Que lo hizo el padre Vladimir Ledochowski, que aquí lo tenemos, una mirada muy severa, un padre muy querido por nosotros, fue el que construyó el edificio de la Curia Generalicia en Roma, también. Eso muy apreciado. Castilla siguió a cargo de Venezuela y Panamá, a pesar de que Colombia se había separado. Y la provincia de Toledo se dividió el 15 de agosto de 1924 también para dar lugar a la de la Bética, la mapa de España, que la Bética se podría considerar como una nieta de la provincia de Castilla. Esta provincia a la que yo entré y a la que pertenecí mientras existió. Y ya empieza en esta época una cierta emancipación de las misiones, porque algunas de las misiones empiezan a convertirse en viceprovincias. Tenemos algunas como la viceprovincia de Perú, dependiendo de Toledo, pero ya como viceprovincia, no como misión, etc. No me entiendo por no alargar demasiado. Y con Janssens continúa esta política de ir emancipando las provincias, las regiones, y ven también, pues como se independiza
la provincia de Ecuador, la de Bolivia, Paraguay, formamos que una, cómo Uruguay llega a ser una región independiente, en 1953 se crea Chile, etc. Y sigue este proceso que no entiendo demasiado porque es muy prolijo y muy aburrido. Pero ahí ven, por ejemplo, cómo en el 58 se crea la provincia independiente de Centroamérica, la de Venezuela, y en el 59 Puerto Rico se incorpora a Estados Unidos, también la de Chile en el 58, y Paraguay pasa a la provincia bética en 1958 y estuvo hasta 1974 en que se independizó. Con el padre Arrupe se crean, el padre Arrupe primero lo que hizo fue, vamos un poco antes, fue el mapa de la provincia de España. Estamos en plena posguerra, en pleno franquismo, entonces se hizo una estructuración de provincia muy extraña, porque partió la provincia de Castilla, se agregó León y se creó la provincia de Castilla Oriental y la provincia de Castilla Occidental. Y por otro lado se creó la provincia tarraconense, pero en realidad parece que había una intención de diluir los territorios más independentistas. Entonces el País Vasco quedó dividido entre Andalucía, entre Castilla Oriental y Castilla Occidental, y Cataluña quedó diluida con el resto de la provincia que incluía toda la banda mediterránea. Y eso se corrigió ya en el Generalato de Arrupe, estableciendo la última estructuración de provincia, que ya creaba una provincia de Loyola, reconociendo como una identidad también nacionalista la provincia tarraconense, que nunca habían sido provincias. Es la primera vez que estas regiones más independentistas tuvieron un estatus exclusivo también autónomo. Y las otras no siguieron, Castilla, Aragón, Toledo y La Vega. Y se crearon las últimas provincias, digamos, en tiempo de la provincia de Antillas en el 68, en el 76 la de Centroamérica, en el 72 se creó la provincia de Venezuela, en el 65 la de Perú y la provincia de Bolivia, etc. Y en el 74 la provincia de Paraguay, que entonces había pertenecido a la de. Con el padre Korfenbach se dicen ya las últimas, que son las de Ecuador, Uruguay y Bolivia y Paraguay. Realmente fue con Korfenbach. Y a partir de aquí, en España comienza un proceso de concentración. Ven que poner un mapa de España arriba con las 7 provincias, hubo 7 provincias, al final quedaron 5, cómo se van reestructurando, se suban al principio, se juntan Castilla y Toledo, y al final, en 2014, todas en una única provincia. Y algo parecido ocurre también en América, por ejemplo, con la integración de AU, Argentina y Uruguay, en 2010, y la integración de París de Brasil, que eran por lo menos 4 provincias, ¿no? En 2014 en una única provincia, incluso la nueva provincia del Caribe, en 2023. Y esto es un proceso que se da en la compañía donde hay más crisis de vocaciones, en Europa y en una parte de América, porque en la India y en África se siguen creando provincias. Bien, hacemos una síntesis. El título era Castilla como procreadora. Aquí vemos cómo en la antigua compañía directamente la provincia de Castilla procreó a la provincia bética y a la de Toledo. Y en la nueva compañía, que es el mapa que tenemos abajo, directamente creó a la de Toledo, León, Castilla Occidental, e indirectamente a la de la bética, pero surgió de la de Toledo, Castilla Oriental, Castilla Occidental y Loyola. Y por lo que respecta a otras fuera de España, directamente también la provincia de Castilla generó la provincia de Portugal, la de Centroamérica, la de Colombia y la de Venezuela. E indirectamente la de Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Antillas, India, alguna provincia de la India, China y Japón.
como ven, se cumple. Realmente fue una provincia muy prolífica. Pero quiero acabar con un apéndice muy curioso, y es los jesuitas, o sea, la provincia de Castilla, además de producir otras provincias, ha producido jesuitas sobresalientes. Por ejemplo, es muy interesante tomar conciencia que de los 10 fundadores de la compañía, 5 eran de Castilla. No solamente españoles, sino 5 de Castilla. Si incluimos a Salmerón, que era de Castilla la Nueva, pero Castilla al fin y al cabo, pues de San Ignacio, porque el País Vasco nunca tuvo autonomía política, siempre estuvo integrado en Castilla. Además, los vascos se sentían muy castellanos. Pues San Ignacio, Laínez, Javier, aunque era del Reino de Navarra, pero fue incorporado a la corona de Castilla, Salmerón y Bobadilla. Del total de santos de la compañía, 6, es decir, el 11%, son de la provincia de Castilla, no está mal. Y además santos muy relevantes como San Ignacio y San Francisco Gabriel, San Alonso Rodríguez, San Pedro Claver, San Juan del Castillo, San José María Rubio, etc. 8 beatos y 2 venerables. Y lo que a mí me sorprendió más es que de los 31 generales que contamos, sin incluir a los de la Rusia, que allí perduró la compañía, pero no se suelen incluir en el elenco, pues ponen en el número de los generales. De los 31 generales de la compañía, pues 6, es decir, el 19 y pico por ciento, casi el 20% de los generales de la compañía han nacido en el territorio de la provincia de Castilla. Ahí tenemos San Ignacio, Laínez, Cristo González, Luis Martín, Pedro Arrupe y Adolfo Nicolás. Es la provincia, bueno, y si Gregorio XIII no hubiera vetado la elección de Polanco y se esperaba que fuese el sucesor de San Francisco de Borja, hubiera habido por menos uno más. Ya saben que ahí ocurrió una gran crisis para la compañía porque se esperaba que fuese elegido Polanco, que había sido secretario de los 3 generales primero, pero el Papa intervino y prohibió la elección de cualquier español. Eso provocó una crisis profunda en el gobierno. Pues a pesar de eso, un porcentaje, casi el 20% de los generales fueron de la provincia de Castilla. Como conclusión, y síntesis, la provincia de Castilla ha dado lugar a 9 provincias directamente, a 12 provincias indirectamente o parcialmente, 5 de los 10 fundadores, 6 santos, 8 beatos, 2 venerables, 6 superiores generados. No obstante eso, Ortega y Gasset comparaba a Castilla con el pecho de un varón, por lo que respecta a su orografía. Pero tomando la letra de su imagen, podemos concluir que aunque los pechos de varón son estériles, los de Castilla han sido muy fecundos, pues han generado muchas personas y entidades un legado eterno que aún nos despega al decir de Antonio Machado. Y con esto les agradezco su paciencia y atención. Bueno, Wenceslao, muchas gracias por esta presentación, esta conferencia que nos ayuda a hacer un recorrido por la historia de la compañía y cómo nos muestra pues, la fecundidad de esta provincia de Castilla para la compañía universal. Yo quisiera, si en el público, entre ustedes, hay alguna pregunta, algún comentario que podamos hacer a esta intervención de Wenceslao, pues yo creo que es el momento para hacerlo, ¿no? La idea es conversar. Gracias, Wenceslao. ¿Escuchas bien? Sí. Sí. ¿En qué medida esa identidad tan fuerte de la provincia de Castilla ha afectado la integración de la provincia española hoy en día?
O sea, ¿en qué medida la entidad... La identidad fuerte de la provincia de Castilla y la tradición. Sí. Bueno, eso claro, no está en los libros, pero sí se comenta. Cuando la integración, sobre todo de la provincia de Toledo y Castilla, claro, Toledo también tenía una identidad muy fuerte, la música de Toledo. Y sí se comentaba como que ellos percibieron el desembarco de la provincia de Castilla, poniéndose en Madrid, por ejemplo, con la Universidad de Comilla. Claro, Comilla se creó en Santander, que está en la periferia de España, en el norte, y en un momento determinado vieron que allí moriría la universidad, porque no tenía fondos suficientes de alumnos, y decidieron trasladarla a Madrid. Y claro, la trasladaron, pero los profesores fundamentalmente eran de Castilla. Y en Toledo sintieron ese desembarco, porque llevaron la Universidad de Comilla, pero utilizando las instalaciones de Ica y Calle, que sí eran de la provincia de Toledo. Entonces al principio se produjo como una tensión solapada entre Ica y Calle, que era toledano, y la Universidad de Comilla, trasplantada en Madrid, que era castellana. Y esto de alguna forma perdura. También es verdad que, por ejemplo, recientemente ha habido una generación de jesuitas muy potentes originarios de la provincia de Castilla, y eso pues tiene su impronta. Por ejemplo, el actual rector de Comillas, Antonio Allende, de Asturias, Quique Figaredo, el obispo que trabaja muy válido en Asia, también tiene una generación, que se llama José Ángel de Castro, sobre todo de Asturias. Es curioso, hay una generación de jesuitas cincuentones muy potentes, y que oficialmente no existe esto que planteamos, pero en la práctica sí se comenta como que hay como un predominio o que hay una impronta fuerte todavía de los jesuitas de Castilla. Gracias. Clemencia, Bienvenido. Gracias, padre. Yo misma quisiera que de alguna manera personas que eran padre, quisiera hacerle un quisiera pedirle el favor de que nos ampliara un poco el tema de la jesuita Diego de Pantoja, quien estuvo en el Imperio chino, y sé que el aporte no solamente desde el punto de vista de apostolado, sino desde el punto de vista cultural, ayudó mucho al entonces Imperio chino. Gracias, padre. Bueno, te agradezco muchísimo esta pregunta. Esto daría para otra conferencia, porque es uno de los personajes que he estudiado recientemente. He publicado 2 libros sobre Diego de Pantoja. A raíz de esos libros hicimos junto con un reportaje en vídeo sobre él, que después fue traducido al inglés y recientemente ha sido traducido al chino, mandarín, y fue presentado en Roma en el aula de la Cooperación General. Y tuvo un éxito tremendo. Y tanto es así que al director del reportaje y a mí nos estamos haciendo ahora en la China a presentar este documental. En concreto, nos habían ofrecido ir para la inauguración de la segunda catedral de Beijing, la Catedral del Sur, que será el 8 de diciembre. No podemos ir porque es muy llamativo, pero probablemente vayamos. Diego de Pantoja es un personaje realmente muy interesante y muy desconocido. Cuando yo empecé a investigar sobre él, yo siempre busco en internet, porque no encontrar cosas útiles. Y todo lo que encontraba de Pantoja era Diego de Pantoja, el sobrino de Isabel Pantoja, la folclórica. Y toda la familia de la Pantoja, era lo único que sabía al principio. Diego de Pantoja querido, pero también es cantante. Y eso ha cambiado. Hoy en día, cuando se busca Diego de Pantoja, ya sabe de que soy de Valdemón, y ahí por esta parte algo creo que contribuye. Bien, es una cita muy importante. Él
Y les cuento sintéticamente, porque es una vida como la de muchos otros de esta primera generación de películas. Él quiso ir a la China, pero cuando estudiaba en Alcalá de Henares pasó el procurador del Japón. Y cuando le dijo, mira, yo puedo reclutar gente para el Japón, no para la China. Él dijo, bueno, Japón está cerca, pues me apunto para la China, para el Japón. Se apuntó, se embarcó, rodeó todo África, llegó a Goa y llegó a Macao. Y cuando estaba en Macao, esperando entrar en Japón, sucedieron las primeras persecuciones en Japón, en 1598, cuando mataron a un grupo de franciscanos y de jesuitas. Coincidiendo con eso, Matteo Ricci, que había llegado a Pekín, pero tuvo que abandonar Pekín porque los japoneses habían invadido Corea y entonces los chinos cerraron toda su frontera, había bajado de Pekín a Nankín, pero quería volver a Pekín. Entonces le escribió al policía que estaba en Macao para que le enviara ayuda y alguien que lo acompañara. Y juntando todo esto con que Pantoja no podía ir a Japón y venían uno de China, que era el primer amor de Pantoja, lo enviaron a él. Entonces él entró disfrazado de mercader, aprovechando una feria que había en el sur de China, entró, llegó hasta Nankín, allí aprendió, empezaba a estudiar el chino mandarín y por consejo de Ricci aprendió a tocar un clavicordio, que era uno de los regalos que llevaban al emperador. Entonces hizo todo el viaje desde Nankín hasta Pekín por el Gran Canal con Matteo Ricci y con todos los regalos que llevaban para el emperador. Llegaron a Pekín, le presentaron los regalos al emperador, le gustó todos los regalos, tanto así que le gustó mucho el sonido del clavicordio y como ninguno sabía tocarlo, autorizó a Pantoja a que entrara en el Palacio Imperial para enseñar a algunos cortesanos a tocarlo. Y pues eso fue el primer europeo que entró en la ciudad prohibida de Ricci. Bueno, se instalaron en Pekín y todo el tiempo que Ricci vivió, que murió en 1610, Pantoja estuvo con él. Y después estuvo otros 6 años más. Cuando murió Ricci, se creó el problema de que era el primer europeo que moría en Pekín y no sabían qué hacer con él. Entonces no se sabía cómo enterrarlo. Entonces Pantoja consiguió del emperador que le donara un terreno para enterrarlo, que fue el cementerio Charal, que hasta hoy día existe porque ahí ya enterraron a todos los jesuitas que murieron. Eso fue una de las primeras conquistas de Pantoja. Después él aplicó la política de inculturación de Matteo Ricci, pues escribió libros en chino, uno de ellos la 7 Victorias, que trata de las 7 virtudes y los 7 vicios. Este tipo de literatura era muy admirado por los chinos porque ellos se movían mucho en el terreno confuciano de la ética. Entonces, si se le catequizaba directamente, no le gustaba, pero a través de la ética, entonces le escribió un libro que fue incluido en la Biblioteca Nacional de Guillermo por uno de los emperadores. Contribuyó a reelaborar el calendario chino porque era astrónomo, hizo mapas al estilo de Ricci, poniendo a China en el centro. Nosotros estamos acostumbrados a verlo a la derecha, al este. Pues Ricci inauguró un nuevo tipo de mapa que era poniendo China en el centro y Europa al oeste y Asia y Europa al este y América al oeste. Así fue, y últimamente está siendo muy investigado por autores chinos. Por ejemplo, Zhang Kai, que es un autor que ha publicado ya 3 libros sobre él, y en España ha habido, por ejemplo, 2 tesis doctorales sobre él, una en Barcelona y otra en Madrid. Es un personaje que está siendo redescubierto. Tuvo la desgracia, entre comillas, de convivir con el gran genio de Matteo Ricci, que era el astro. El astro pues, dio tanta luz que mantuvo en la penumbra a esta estrella que perfectamente es digno de ser, ya está siendo estudiado y admirado. Y esto es síntesis porque no hay tiempo para nada, pero es un personaje que nos ciertamente la Y ya que son sus
todas sus versiones. Quisiera preguntar específicamente por los hermanos en la provincia de Castilla, pero los hermanos también en esa relación entre Castilla y las provincias de América Latina, o de lo que hoy conocemos como América Latina. Pues ya sabemos cómo su rol en términos de la construcción, etcétera, pero de pronto dentro de los estudios que has hecho como hermanos notables, o de pronto como escuelas de fabricación sí, como de los hermanos, como con ciertos acentos importantes dentro de todo este proceso. Pues muchas gracias también por esta pregunta, porque es un tema para mí muy querido. Yo soy hermano y he estudiado mucho. Tengo material como para publicar un libro sobre la historia de los hermanos en la compañía. Un tema muy familiar y muy querido. Bien. La compañía es una orden clerical. Los fundadores eran 10 sacerdotes elitistas, porque eran egresados de una de las mejores universidades del mundo, que era la de París. Entonces, al principio no cabían otros que los sacerdotes con muy buena formación. Eso es el prototipo del jesuita profeso. Pero pronto empezaron a darse cuenta que los trabajos domésticos tendrían que hacerlos alguien. Los primeros años se los repartían. Y hay una carta en la que San Ignacio dice que le tocaba preparar la comida para vosotros, que era meter en agua los mendrugos que le daban de limosna. Bueno, hacer de cocinero. Y se repartían con poco trabajo. Y llegó un momento en que el volumen de jesuitas era tal que eso ya no era práctico. Y hubo laicos que se ofrecieron a ayudar a la compañía sin intención de llegar a ser sacerdotes. Y por otro lado hubo sacerdotes que ya eran sacerdotes, pero no tenían la buena formación de París, pero se ofrecían a ayudar a la compañía. Entonces, en un momento determinado, la compañía se funda en 1540. En 1546, San Ignacio le pide al Papa incorporar a los coadjutores, que son los que van a ayudar a los profesos. Coadjutores espirituales, los sacerdotes, para que ayuden en tareas rutinarias de misa, comisiones, para que los profesos queden libres para hacer lo propio del profeso, que era andar por el mundo haciendo las misiones del Papa y viviendo con una radicalidad por ello. Y también coadjutores temporales para ayudar en las tareas domésticas a un plazo. Esa era la acción de San, y con esa intención los incorpora en las constituciones. Es decir, los hermanos, a su chico, su campo de acción eran los servicios domésticos. Cuento una anécdota que para que se capte cómo esto marca el origen de los hermanos, que estaban en continuidad con los contratados y con los esclavos. Hay una carta de San Francisco Javier que le contesta a un superior de la India que le había preguntado si podía admitir en la compañía, en la comunidad, a varios hermanos para hacer los servicios domésticos. Y San Francisco Javier le contesta literalmente: valora antes, si no te conviene más, comprar 2 o 3 esclavos. Para ver que aquí estaba en continuidad, era para la pura cosa práctica de los servicios domésticos, de portero, copero, cocinero, limpiar, etc. Ese era el rol que se le asigna, y con ese rol nacen los hermanos, y con ese rol están en la Constitución. Pero muy pronto la práctica desborda ese rol de la Constitución, sobre todo cuando entra un hermano italiano arquitecto. Eran 2 hermanos. Uno de ellos entra en la compañía como arquitecto, entonces empieza a hacer otras tareas que no eran las domésticas. Y a partir de ahí, pues hubo muchísimos hermanos que anónimamente dedicaron su vida asimilado a la compañía, pues barriendo, la portería, tal. Algunos se hicieron santos, como San Alonso Rodríguez, como el Beato Gante, y como otros que está en proceso en Paraguay, no queda que nadie. Pero muchos con una vida muy anónima, muy entregada, con una espiritualidad muy particular también, recordando lo que vino mi Marta y María, pues a los hermanos les tocaba la suerte de Marta. Recuerda Marta y María, la que se pensaba hablando con Jesús, y Marta se llegaba porque no daba abasto al servicio.
y Madre de Jesús bendice esa debe ser, bueno, ella ha sabido escoger y ha elegido la mejor mano. Bueno, los hermanos eran la suerte de mano. Ha habido tantísimos hermanos que anónimamente han dado a ofrecer su vida pues, al servicio de la compañía en lo que llaman dado. Pero también ha habido un grupo de hermanos cada vez más conocidos y más estudiados que han tenido servicios más cualitativos, sobre todo en el campo de la construcción. Al menos la mayoría de las iglesias jesuitas han sido diseñadas y construidas por hermanos arquitectos. Ha habido hermanos pintores. Bueno, aquí vino a Perú el hermano Vitti de Italia y otros. En América tuvieron un papel muy importante los hermanos de lenguas, que eran los que sabían las lenguas nativas, que al principio eran indispensables porque los sacerdotes no habían aprendido a colocar lenguas, no se valían de hermanos que sabían la lengua, que la hacían de traductores, incluso de catequistas. Hay hermanos que han tenido roles, incluso hubo un hermano del que también escribió un artículo que llegó a ser procurador de Indias de Sevilla, que era un cargo de muchísima responsabilidad y de importancia, pero fue un hermano. Es decir, que esto ya es un comentario personal. Los hermanos nacen para el servicio doméstico, la práctica desbordó ese límite, incluso en la compañía en el siglo XX, la consideración de la propia compañía hacia los hermanos ha cambiado radicalmente. Ya no es la que era antes. Según mi opinión, faltaría adecuar el marco jurídico que sigue siendo el mismo del principio. Que la realidad ha cambiado, las congregaciones generales últimas se han ocupado de los hermanos, de promover que tengan formación, que tengan contratos, etc., pero el marco jurídico sigue siendo el de las constituciones. Y el de la bula de los corruptores de 1546, que es una bula pontificia. La compañía ha querido por lo menos repensar esto, pero curiosamente en los últimos papas ninguno lo ha permitido, porque ha derecho pontificio. Ni siquiera Francisco, que podría más que ningún otro entender el tema, pero él argumentó que no quería ser el papa jesuita que modifica el derecho pontificio de la compañía. Esto un poco, perfectamente los hermanos, sí, a mí me merece mucho respeto por la cantidad de los sacerdotes, hay muchos que anónimamente han desarrollado un ministerio sin ningún vínculo, que han dedicado su vida a la visita de la compañía, pero los hermanos más. Y algunos, pues, yo he conocido a algunos que se han sentido maltratados, han tenido superiores que los consideraban criados. Yo he sentido, cuando los hermanos estaban heridos, pues han sentido maltratados por algunos superiores. La inmensa mayoría, directamente de los que yo conozco, son felicísimos al inicio de la vida que querían mantener sin tocar la compañía, pero yo creo que hoy llega el tiempo de abrir los marcos jurídicos para que se puedan incorporar otras personas. No, hoy día a nadie le atrae entrar en la compañía para ser cocinero. Yo mismo sé que hacerlo, lo hago, pero no me atrae como vocación. Sí me atrae por lo que he hecho en mi vida, que he contribuido a presentar la compañía, enseñar en el colegio, ser socio del provincial, trabajar en un archivo. Para eso sí, pero para que se puedan incorporar en las mismas condiciones que los sacerdotes, habría que modificar el estatus. Bueno, otras dos preguntas y vale. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Y tenía una pequeña pregunta y es, bueno, ¿cómo era la comunicación entre, digamos que la provincia de Castilla, desde la península, con el territorio pues, americano? Sí, también aquí en América se llaman cartas anuas. ¿Cómo era la comunicación, digamos, de poder y de control desde allá hasta acá? Sí, eso estaba perfectamente regulado. El gobierno de la compañía es un gobierno muy centralizado, tanto en la provincia como en la compañía universal. Y para ser el gobierno adecuado necesita mucha información. Entonces, el provincial necesita recibir mucha información de su provincia y en general necesita recibir mucha información de toda la compañía. Y ya desde el principio, el Seminario, por ejemplo, reguló que cada 4 meses
de todas las casas tenían que escribir por lo menos una carta. Después vieron que era mucho, lo dejaron 6 meses, después 1 año. Y lo reguló definitivamente Polanco, que fue un magnífico secretario, que estableció todo un sistema que era la fórmula Scribendi, la fórmula, el modo de escribir a Roma. Qué temas tenían que ir un tipo de carta, qué temas podían ir en cartas generales, el sistema estaba perfectamente regulado. Y el mecanismo que usaban era el correo, los correos postales habituales. Pero claro, el correo era muy inseguro, porque si iba por mar podría ser capturado por los piratas. Y en tierra, por ejemplo en Europa, podía ser capturado por los protestantes. Entonces, a veces se escribían por primera vía, y por segunda vía, y por tercera vía. Que era que la misma carta la mandaban para mayor seguridad, pues una segunda vez por otra ruta, y una tercera vez incluso por otra ruta, ¿no? Y como precaución, al principio de cada carta, eso lo vemos en la carta que tenemos en Roma, hacían como un recuento de la última correspondencia. Le escribía su paternidad el día tal, después le escribí de nuevo el día tal, he tenido respuesta del día tal, pero no he tenido respuesta de la de tal. Entonces se hacía como un control de la correspondencia. Y la correspondencia, pues claro, podía tardar meses y años. Sobre todo, por ejemplo, la de Pekín. De Pekín tenía que llegar a Macao, de Macao tenía que llegar a Goa, de Goa tenía que llegar a Lisboa, y de Lisboa tenía que llegar a Roma, en el caso de Roma. Y de América pues tenían por la ruta española, o bien a Buenos Aires, o bien a Cartagena de India, hasta España, hasta Sevilla, y de España a las provincias. Pero tanto los provinciales como los generales tenían habitual correspondiente, porque no había otro medio, no había ni WhatsApp, ni teléfono, ni videoconferencia, ni telegrama, nada, lo único que era la carta. Entonces, todos los superiores locales tenían que consultar al provincial sobre decisiones por carta, y el provincial tenía que responder. Por lo tanto, el gobierno mercado se ralentizaba, no era la inmediatez de hoy, pero sí que tenían. Como curiosidad, añado que crearon una clave por si las cartas eran interceptadas y la cogían enemigos de la compañía que no pudieran entender el contenido. La clave está publicada, está en Monumenta Mexicana, en el tomo 7, y es muy simpática, porque todos son con términos de biblioteca. Por ejemplo, recuerdo de memoria, la biblioteca común es la compañía, gramática es una mujer, gramática de Nebrija, una mujer casada, el marido Antonio de Nebrija, etc. Así. Entonces, por ejemplo, yo me encontré una carta que fue cuando yo supe de esto, porque yo tuve la suerte de cuando fui la primera vez al Archivo de Roma a investigar para mi tesis, estaba allí el que tomé como mi maestro, Francisco de Borja Medina. Entonces nos veíamos todos los días y yo le comentaba todo lo que había encontrado y él me resolvía todas las dudas. Pues un día le digo, mira, he encontrado una carta que la letra no es problema, se lee perfectamente, pero la leo y no me entero de lo que dice. ¿Y qué dice? Y más o menos decía, una carta del general al provincial. Decía, por la de vuestra reverencia de fecha tal, he sabido que el padre Cañas, en su vejez, anda muy metido en gramáticas. Averígüese y si es así, múdese. Cuando le digo esto, se echa a reír, dice una carta escrita en clave, que lleva a la clave y gramática de la mujer. Con la misión. O después yo otra que cuando vi Vuelta tiene que estar en clave, que decía por la de no, he leído con estupor que en la biblioteca común se ven tales errores de estampa como el que me cuenta del retórico que fue de la EFA. Me voy a la clave, biblioteca común, la compañía, error de estampa, homosexualidad y retórico rector. Entonces ahora se entiende. He leído con estupor que la compañía se ven tal comportamiento profesional como el que me dice. Ese es un tema está muy estudiado, como estaba muy señalado perfectamente. San Ignacio, claro, como gobernaba con carta, a veces se le quejaba
el encargado del correo en Roma, pero cada vez tuvo que alquilar 2 mulas más para poder cargar la correspondencia de los jesuitas. Lo querían todo. Me impresiona cómo los misioneros que estaban en las esquinas más recónditas del mundo, aparte de trabajar como misioneros, sacaban títulos y escribían cartas larguísimas. Para una de ellas son auténticos tratados de flora, fauna, lingüística, antropología, magnífico. Gracias a eso tenemos todas tantas fuentes. Una última de José Eduardo. Dos cosas. Bueno, a mí me tocaba investigar por cuestiones de la vida la historia de las misiones divertidas, tanto en la época colonial como la de 1924, claro, la historia de la Magdalena. Pero no sé si me equivoco, pero sí encuentro una diferencia entre los misioneros que actuaron en la época colonial, que tenían una formación, y aquí la Universidad Javeriana pues, fue el centro de formación de esos misioneros que llegaban de España, de Europa en general, y aquí, dadas sus condiciones, sus conocimientos, sus actitudes, que decía, se preparaban en el manejo de las lenguas indígenas y en el manejo de las misiones, etc. Mientras que en las del siglo XX, realmente la Magdalena me da cuenta que los padres que estuvieron en esas misiones no tuvieron, o no aparece, pues, que hubieran tenido esa formación en el aspecto misionero. Lo otro es, en España, hacia el final del siglo XIX, principios del XX, y hay una gran formación de comunidades religiosas, corazonistas, etc., que eran, en términos generales, hermanos. ¿Qué incidencia dentro de las comunidades, dentro de la comunidad jesuita tuvo la formación de esas comunidades, de esas nuevas comunidades? Respondo a la primera y la segunda, porque no entiendo lo que me pregunta con la segunda. La primera, hay diferencias, evidentemente, la cultura son distintas. En la antigua compañía, por ejemplo, por lo que respecta a las lenguas, al principio decidieron que había que evangelizar en español, cuando vieron que eso era inviable, obligaban a todos los curas que trabajaban con India que supieran las lenguas. Y había muchísimas lenguas que después muchas han desaparecido. Cuando vuelve la compañía restaurada, muchas de esas lenguas ya no existen. Todo al principio sí, un requisito previo era que tenían que aprender las lenguas. Por ejemplo, la congregación primera de Perú adoptó el acuerdo de que todos los que llegaban de misioneros tenían que pasar 3 meses en julio aprendiendo quechua y aymara, la lengua, y así no se valoraba. Yo creo que con la compañía contemporánea muchas de estas lenguas ya no existen y el español está mucho más entendido también. Entonces, no siempre se ha experimentado la necesidad de aprender la lengua, pero sí, por ejemplo, en Paraguay sí estudian el guaraní y en otros estudian. No conozco de todas formas suficientemente la historia como para dar una respuesta con más garantía. Pero sí es verdad que en la antigua compañía sí se tomaron mucha más conciencia de las lenguas y de hecho las gramáticas y muchas de esas lenguas las hicieron los jesuitas, no solo, pero muchas de ellas las hicieron los jesuitas. Y la segunda pregunta no he entendido muy bien que... Es que uno encuentra que a finales del siglo XIX, principios del XX, se forman una serie de comunidades religiosas que son como los corazonistas, etc. Esa formación de esas comunidades, nuevas comunidades, ¿qué incidencia tuvieron dentro de la compañía de Jesús? Ahora, o sea, hay una serie de congregaciones que surgen en el siglo XIX sobre todo,
principios del 20. Bueno, la compañía, yo creo que no tuvieron, la compañía no la vivió como competencia, el suyo, la compañía vivió en esos años un florecimiento de vocaciones tremendo, que llega al máximo en el 1962 con 32.000 jesuitas, es decir, que no mermó el número de jesuitas y yo creo que no lo percibieron como competencia, porque muchas de esas congregaciones confiesan que tienen espiritualidad ignaciana, tanto la femenina como la masculina. Y algunas de ellas sí comparten un tipo de visión muy parecida a la compañía, con misiones, los padres blancos, comunitarios, etc., o la educación. Yo no percibo que haya tenido una incidencia especial en la compañía, pero ya digo, eso es una pura intuición que me viene así de explicar técnico. Pues les agradecemos muchísimo, les agradecemos que